bienvenida nuevamente a estas clases de habilidades sociales, específicamente al módulo de negociación. Y lo que vamos a ver ahora está relacionado a lo que es el conflicto y cómo el conflicto nos lleva a la negociación, es decir, cómo vamos a ir utilizando esta situación específica, ir detectando específicamente de qué consiste y cómo poder solucionarla, y en base a ella llegar a las estructuras de negociación y poder ir a negociar a modo general. Entonces, ¿qué es lo que vemos específicamente? Vamos a ver la definición del conflicto, de dónde nace y además cómo poder solucionarlo o distintas formas para poder solucionarlo en sí. En primera instancia, el día de hoy vamos a trabajar con pizarra para ir dándole un poco de lo que es estructura, lo que es el conflicto, y también ir viendo algunas definiciones y algunas maneras un poco más gráficas para que tú lo puedas detectar de buena manera. Entonces, ¿de dónde nace el conflicto? ¿Cuál es la relevancia de aquello? Y primero, que el conflicto, la definición de conflicto es donde dos o más personas tienen alguna diferencia de interés, y esto que genera una oposición. Y esto puede ser un posible enfrentamiento o confrontarse entre sí. En base a eso, entendemos entonces que el conflicto es un rechazo de la comunicación. Es decir, no. El rechazo a la comunicación, la negación a la comunicación es una desaveniencia. Y lo que es la desaveniencia es no ponerse de acuerdo en el fondo. Y eso es lo que genera un conflicto. Si te das cuenta, por eso a modo general siempre se trabaja primero comunicación para posteriormente trabajar negociación, porque si rechazamos la comunicación genera una desaveniencia, y esta desaveniencia, que es no ponernos de acuerdo, genera un conflicto, y es por ello que tiene la respectiva connotación la palabra en sí. Además de ello, entender que el conflicto tiene distintas características, no necesariamente es negativo, nace por una posición de distintos intereses, y además no es necesariamente que exista una falta de comunicación, sino que es netamente que existan posturas diferentes sobre alguna situación específica. Lo importante de aquello es saber cómo identificar la forma de solucionar este conflicto. Es decir, lo clave frente a un conflicto en sí, más que llegar a la solución concreta, si es tanto negativa o positiva o favorece mi interés o no, la clave es saber qué estructura o qué forma utilizarla. Por eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos el conflicto en sí, entendiendo como es el rechazo de la comunicación, y este conflicto lo vamos a dividir en 5 estructuras. 5 estructuras o 5 formas más bien de solucionar este conflicto. Y el número 1, o más bien vamos a ir haciendo de manera gráfica estos 5 formas de solucionar el conflicto, y el primero tiene que ver específicamente con un concepto que se llama autotutela. Vamos a ir posteriormente explicando cada uno de ellos. El posterior viene el litigio. El siguiente tiene que ver con el arbitraje. El siguiente tiene que ver con la mediación. Y finalmente la negociación, que es el que más nos interesa o queremos destacar. En base a esto, vamos a hacer la lectura siguiente, desde derecha a izquierda, y vamos a ir identificando algunos puntos importantes si lo vemos de esta manera un poco más gráfica. En primero, entonces, la autotutela. ¿Y qué es la autotutela? Es una forma de solucionar el conflicto aplicando la fuerza. Es netamente eso, la aplicación de la fuerza. Y donde la aplicación de la fuerza es la resolución sobre esta problemática que existe. Un ejemplo de aquello, valga la redundancia, si por ejemplo es un conflicto armado, donde la aplicación de dos países o dos territorios hace la aplicación de la violencia armada y da solución a un conflicto, como también podemos identificar los otros tipos de violencia, no solamente física, violencia, por ejemplo, económica o psicológica, también se puede verlo desde esa perspectiva. Un paréntesis sumamente importante: las formas de la resolución de un conflicto lo estamos viendo de una perspectiva mucho más social o del aspecto más laboral. Si tiene una mirada legal, ya la perspectiva es diferente, porque hay algunas condiciones específicas para que se pueda dar cada una de ellas y algunos marcos regulatorios. Estamos hablando de un plano mucho más general. Entonces, cerrando este paréntesis, vuelvo y tenemos el segundo punto importante, que tiene que ver con el litigio. Y el litigio, lo primero a destacar es de que hay un tercero que forma parte y que toma una decisión imparcial, y este tercero es un juez. Y además, este juez está amparado por la ley, es decir, que la resolución de este conflicto se hace bajo un marco regulatorio legal.
y eso es la ley en base a este juicio relacionado a este litigio, relacionado a las decisiones del juez, donde el juez analiza la situación de las partes, donde ambas partes presentan sus respectivas soluciones o perspectivas de este conflicto o esta diferencia que hay de intereses, y el juez determina específicamente la resolución final y las partes lo aceptan como tal. Todo amparado por la ley. Otro elemento para solucionar el conflicto. El siguiente tiene que ver con el arbitraje. Y a diferencia del litigio, el arbitraje también se puede dar en un marco legal, el arbitraje. Pero la gran diferencia entre uno y otro es que el arbitraje está en un ámbito más privado. Además de ello, saliéndonos del mundo de la abogacía, el arbitraje también se puede dar porque tiene una aceptación social o cultural. Es decir, por ejemplo, el árbitro de un partido de fútbol es un tercero que toma la decisión frente a un conflicto, por ejemplo, si fue penal o no en un partido de fútbol, el árbitro decide si fue penal o no y que las partes lo aceptan como tal. Imagínate un partido de fútbol, cualquiera, de barrio, ahí en alguna cancha cerca de tu casa, y hay un partido de fútbol, hay un vecino o alguien que cumple el rol de juez, de árbitro, y que toma la decisión si fue penal o no. En los equipos, estén de acuerdo o no, si fue penal o no, lo aceptan como tal y respetan la decisión del árbitro. Es decir, aquí hay un detalle importante, que el arbitraje tiene también una aceptación social, no necesariamente amparado por la ley, pero que sí toma una decisión. Y ojo, el árbitro sí o sí, o el arbitraje siempre, el tercero también toma una decisión. Es decir, otro punto destacable es que en el arbitraje hay un tercero que valida la resolución de este conflicto. Seguimos con el cuarto, que también es la mediación. Y la mediación, a modo general, en primera instancia también se destaca que hay un tercero, pero este tercero busca que las partes tomen una decisión o en conjunto o busca facilitar la comunicación entre las partes. Es decir, el mediador, ¿cuál es el rol que cumple? Es que sienta a las partes, ve los intereses de ambos y busca que en conjunto busque una solución con cada uno de ellos o facilita la comunicación entre ellos para llegar a una decisión. Ojo, no es necesario que aquí en la mediación el árbitro tome la decisión o la persona que cumple el rol de tercero, no es necesario que él tome la decisión, sino que aquí las partes la toman. Pero hay una persona que cumple el rol de intermediario. Y finalmente llegamos a lo que es la negociación. Entendiendo la negociación con distintas definiciones, hay una mirada desde la habilidad hasta la estrategia, hay distintas perspectivas al respecto. Pero lo importante de la negociación, comparada a las demás, primero que es mucho más eficaz y eficiente en algunos casos. Lo segundo importante a destacar es que la negociación se va generando siempre una comunicación constante entre las partes, es decir, hay más que en algunas de las anteriores. Y lo tercero es que la negociación busca, y es de una mirada que le estamos dando en este caso, en esta clase y en esta sesión que estamos trabajando, es que busca generar relaciones redituables, es decir, negociación que busca generar el ganar-ganar o en la distribución de valor entre las partes, es decir, que ambas partes de esta negociación salgan beneficiados. Y aquí hay un punto importante, y ahí desglosamos la definición de negociación. Entendemos entonces como la negociación como la construcción colaborativa de una o dos o más personas y que buscan generar valor entre las partes. Por algunos lados o de algunas definiciones dentro de la negociación hablan de poner nuestras habilidades en pos de una estrategia, o también mencionado como el arte de negociar o la capacidad de negociar con otras personas mediante el cumplimiento de intereses. También hay distintas definiciones que tributan a lo mismo. Volviendo a la estrategia de las soluciones de un conflicto, y para ir cerrando, dos claves para detectarlo, y por eso es importante este gráfico, porque los dos de las esquinas, lo voy a marcar con rojo, es decir, la autotutela y la negociación no necesitan un tercero que esté involucrado para la resolución de un conflicto. Es decir, hay dos personas y hay dos personas que negocian, dos personas que aplican la violencia, pero se soluciona como tal. En paralelo, todos los del centro, es decir, el litigio amparado por la ley, el arbitraje, que puede ser amparado por la ley o amparado socialmente, y la mediación, también tienen una estructura de solución de conflicto, pero siempre hay un tercero involucrado. Un ejemplo de cada uno de ellos, a modo general, la aplicación de la fuerza, por ejemplo, entre dos países, la autotutela, un caso legal, la demanda de algo, un litigio, el arbitraje, dimos el ejemplo de un partido de fútbol, la mediación,
que por ejemplo puede ser, hay un caso a nivel mundial en estricto rigor, que es el famoso Papa, que visita ciertas partes del mundo, ciertos países, y cumple este rol de mediador. Y finalmente la negociación, que puede ser desde un permiso hasta algunos casos, algunos puntos de compra y venta de algún producto o algo en que vender. Con esta forma de solucionar el conflicto llegamos a lo que es la anatomía de la negociación, a la estrategia negociadora y algunos otros elementos que nos permitan trabajar en sí la negociación. Te invito a que sigas trabajando y revisa los siguientes videos, suscríbete al canal y sigamos aprendiendo en conjunto las habilidades sociales y, como siempre digo, disfruta lo que aprendes. Nos vemos. Chao, chao.